Está Claudio de la Carbonara, dirigente gremial de Subtes. Está Eduardo Belioni, un dirigente social. Vamos a hablar con ellos, porque la violencia está instalada. Claudio, gracias por venir, gracias por estar. ¿Cómo es trabajar en un lugar, en un servicio público, cuando el riesgo es latente? ¿Qué hay que hacer? Buenas tardes. Mirá, es una discusión complicada. Sí. Nosotros, de hecho, estamos en el medio de un plan de lucha en este momento, desarrollándolo desde hace casi 6 meses, reclamando justamente por nuestra vida, por la seguridad en el lugar de trabajo. Ir a trabajar en las condiciones en las que te imponen las patronales, sí, y que el gobierno permite muchas veces. No hace falta que pase un hecho como el que vivió Daniel Barrientos. Te matan las patronales, claro, te matan las patronales, porque nosotros estamos peleando y denunciando, como hicieron durante años los compañeros de los colectivos, las condiciones en las que tienen que trabajar. Bueno, ellos, como lo decía muy bien tu compañero, sí, están reclamando las cabinas hace años, sí, el dinero estaba, se lo dieron a las empresas y las empresas no hicieron lo que tenían que hacer y se comieron la plata. Claudio, ¿qué pensás vos del argumento de las empresas de que usaron esa plata para pagar sueldos y que tampoco es tanta obligación poner esa plata en seguridad? Bueno, que eso es, digamos, lo que hacen las patronales para explicar lo que hacen siempre. Se llevan todo el dinero que pueden, con la menor inversión posible y la mayoría de las veces a costa de la vida de los trabajadores. Insisto, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros y los usuarios estamos expuestos todos los días a morirnos, a contaminarnos con asbesto, que está prohibido, y la patronal y el gobierno de la ciudad, como antes el gobierno nacional, sí, lo dejan correr. Entonces esto es consecuencia también de la connivencia que hay de los diferentes gobiernos, no importa el signo político. No, el tema es que había empresas, 2.600 millones de pesos y no se pusieron las cabinas. Ese es el punto fundamental. Por eso, ahí lo tenés a los compañeros del subte que tuvieron que rajar a la UTA del gremio para poder en serio pelear por su reivindicación. Bien, de la Carbonara, ¿de quién es la responsabilidad de esa plata? ¿Del gobierno que no lo controla, del Estado que no lo controla, no del gobierno, sino del Estado, porque ya es viejo este tema, o del empresario que no hace lo que pide precisamente ese dinero? Mirá, ¿de quién es la responsabilidad? Yo opino que hay una responsabilidad compartida, porque si yo te doy un dinero a vos para hacer cierta obra y vos no la hacés, yo tengo que denunciarte, tengo que exigirte. Y el gobierno, insisto, no es el gobierno actual o el anterior, son todos los gobiernos que, porque este reclamo viene hace años, no han hecho nada. Y además lo que decía recién el compañero es muy importante. Acá no es que la UTA de Fernández y Bustinduy no hacen nada. Al revés, hacen cosas en contra de los intereses de los trabajadores. Porque los trabajadores están reclamando acciones para exigir que se cumpla lo que están pidiendo, empezando por las cabinas, que ese dinero vaya para mejorar las condiciones. ¿Y qué hace la conducción? Que tiene más intereses de conjunto con las patronales que con los trabajadores. Al que demanda, lo hacen rajar. Sí. O le mandan una patota y le pegan, como nos hicieron a nosotros en el subte. Bueno, los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos estas reivindicaciones, como lo hacemos nosotros en el subte. Te digo, déjame que te cuente un poquito porque es gravísimo lo que está pasando. Hay una crisis sanitaria bajo tierra, hay millones de trabajadores en riesgo. En riesgo, sí. Tenemos 3 compañeros fallecidos, solo los que pudimos contar hasta ahora, más de 80 contaminados, cuando todavía no se hicieron todos los estudios médicos, y la empresa Metrovías Semova, que es la misma que cambió el nombre de Rogio, el arrepentido, el corrupto de Rogio, y el gobierno de la ciudad, ahora dicen que no van a hacer nada, no están haciendo lo que tienen que hacer, no se puede trabajar en estas condiciones. Bien. Miguel, hablábamos de eso, y recién lo decía de la Carbonara, va a haber un paro de 72 horas. Ayer Ale Pueblas contó que estaban analizando esta posibilidad, un paro de colectivos a nivel nacional por 72 horas. ¿Qué pasa? Hay un pedido de un sector de los trabajadores de las empresas de colectivos, te diría del sector más crítico, que está buscando un paro de 72 horas. De hecho, está planteando que puede llegar a ser en 15 días. Obviamente, desde la conducción nacional de UTA no están apoyando esta medida, ni siquiera apoyaron la posibilidad de un paro nacional de 24 horas cuando estaba ocurriendo el conflicto. Pero las medidas de fuerzas pedidas, Carlos, para lograr una solución de fondo siguen estando de los sectores más críticos de estos trabajadores que hicieron la medida de fuerza. Bien, Belioni, ¿esto se resuelve con este tipo de medidas, con un paro de 72 horas o no? Mirá, primero, me preguntaron exactamente lo mismo hoy, si lo que nosotros hacíamos resolvía los problemas, el corte de calles. No, los trabajadores reclamamos, los que tienen que resolver los problemas son los gobiernos.
El que tiene que resolver el problema es la patronal, que tiene que darle condiciones de trabajo como corresponde, como la que denunciaba recién de la Carbonara, que claramente son las patronales las responsables, es el gobierno el responsable. Los trabajadores lo que tenemos son instrumentos que ojalá se utilizaran, mucho más que lo que se utilizan, porque ya ves que la UTA está desconociendo la idea de un paro. Como desconoce ahora la CGT la idea mínima, elemental, de luchar por el salario. ¿Vos cuánto hace que no escuchás a la CGT que dice que va a luchar por el salario? Hace años. No hay ninguna medida, no hay ninguna intención de parte de las conducciones centrales, la CGT y la CTA, de luchar por el salario en la Argentina. El salario es una variable de ajuste y se vienen por más. Tenés lo que dijo el Fondo Monetario Internacional hace 3 días. Dice, nos vamos a meter con la jubilación y vamos a impedir que se haga la moratoria, que se aumenten las tarifas y que se den de baja 400.000 planes. Bueno, gobierna el Fondo Monetario Internacional, claramente. Mientras a veces es un inocente porque no tiene recursos para pagar un buen abogado y para defenderse. Pero eso lo ves todo el tiempo. Si visitas la cárcel, tendrían que ir un día y vas a ver lo que es una cárcel. Es decir, está lleno de perejiles, está lleno de tipos que por no tener un abogado están en cana, y los grandes delincuentes de este país viven muy tranquilamente en Puerto Madero, en el Tigre, en los country, sin ningún tipo de problema. Eso es así, la justicia es absolutamente de clase. ¿De la Carbonara tienen miedo de ir a trabajar? Mirá, tenemos la misma preocupación que tienen todos los trabajadores en el país. Por la cuestión que vos estás preguntando, los que tendrían que estar también en el banquillo de los acusados, y no lo menciona nadie, son los empresarios. Porque los empresarios se comieron esos, ¿cuántos eran? 26, 2.500, 2.600 millones. Sí. Y no lo están señalando nadie. No lo está señalando nadie a los funcionarios que dejaron que eso corra. Y aparte hay una discusión de fondo que, digamos, es difícil de afrontar, pero que hay que hacerlo también, que me parece que hay que analizar en el sistema en el que vivimos. Relacionado con los reclamos de los trabajadores, que no es solo la cuestión de las condiciones de trabajo para no morirse trabajando, sino que es la cuestión de poder comprar la comida para tu familia todos los días. La productividad del trabajo en los últimos 50, 60 años subió exponencialmente y sin embargo esa productividad no va en función de mejorar las condiciones de trabajo, de crear nuevas fuentes de trabajo, de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que somos la mayoría de la población de la Argentina y del mundo. Va en función de que las ganancias de los empresarios sean cada vez más grandes, empresarios corruptos, como yo te señalaba, el de nuestro grupo económico que tenemos en el subte, de Rogio, es uno de los arrepentidos de la causa Cuaderno, que admitió pagar coimas, y sin embargo, nosotros estamos denunciando lo que estamos viviendo y nadie hace nada. Por eso nosotros estamos reclamando, te digo para que se entienda a dónde voy, estamos reclamando, porque trabajamos en un ámbito insalubre, la reducción de la jornada para tener 2 francos semanales, para no seguirnos muriendo, que se saque el asbesto que está prohibido por ley, y además, o sea, el riesgo si no es por un lado es por el otro. Es por el otro, porque los empresarios y los gobiernos te condenan a eso. Y además nosotros con este reclamo estamos encarando la discusión esta. ¿Por qué no crear fuentes de trabajo reduciendo la jornada laboral? En las grandes empresas solamente si se pusiera una jornada laboral de 6 horas, se crearían más de 1 millón de puestos de trabajo genuino con derecho, que es lo que necesitan nuestros compañeros trabajadores. Después vamos a discutir ese tema, lo vamos a charlar, discutimos el tema que tiene que ver con esto también, que tiene que ver con la inseguridad. Y trató de hacer el mismo recorrido, se tuvo que bajar por la cantidad de gente que había en ese colectivo. Te pregunto, Claudio, ¿es la solución un gendarme arriba de un colectivo? ¿Es la solución, sí o no? A mí no me parece. Bueno, vos fíjate que muchas de las personas consultadas te dicen que no. Y te dicen que no porque aparte conocen en los barrios cómo actúan las fuerzas de seguridad. Bien. Por ejemplo, nosotros en el subte... Para el subte, ¿querés un gendarme en el subte en cada vagón? Hace poquito tiempo asesinaron a una policía en el subte en Constitución, ¿te acordás? Sí. Bueno, si no hubiera estado la policía con el arma ahí, no hubiera habido ningún problema. Con armas inclusive. Bueno, acá en el colectivo viajaba un policía. Eso no impidió que al compañero lo mataran. Digo, hay un problema de fondo que es lo que decía el hombre. Hay problemas de fondo que tiene que ver con cómo haces para parar la olla. ¿Sabés?